del libro guía. ¿Listo? Entonces nos dice lo siguiente, que si nosotros tenemos, bueno, hay un compañero que preguntó algo sobre funciones por partes. Para aclararle a él, el teorema fundamental del cálculo, el primero, solo es válido si la función que estamos integrando es continua, y si tiene una función por partes no es válido el teorema. Se pide que sea continua la función. Es decir, esta f de t, esta funcioncita aquí tiene que ser continua, ¿sí? De tal modo que cuando yo haga esta integral de t de a hasta x y derive esto con respecto a x, ocurra lo que había mencionado antes, que eso de f de x. Bien. Se pide que f sea continua. Es necesario eso. Ahora, no es de preocuparse demasiado por eso, porque nosotros trabajamos aquí con funciones muy bien comportadas. Casi todas las funciones que trabajamos nosotros son continuas. Todo esto siempre va a ser válido, pero sí es bueno que usted haya notado eso. ¿Listo? Alguien que preguntó en el grupo hace un momento. Ahora, el teorema fundamental del cálculo, el segundo que hice. Entonces establece lo siguiente. Yo tengo una integral definida ya, de a hasta b, de una función f, pero esta función también debe ser continua. F de t, de t. El teorema fundamental del cálculo, el segundo, nos dice cómo calcular esta integral, cómo hallar esa área. Y es un proceso muy sencillo. Nos está diciendo, si usted sabe una función f mayúscula, que sea una antiderivada de esta f que está aquí, ¿sí? Es decir, si la derivada de f mayúscula me da la función que estamos integrando, aquí puedo usar la letra x. Estamos más familiarizados con la letra x. Podemos usar la letra x. Lo ponemos aquí. F de x de x. Es como calculo esa área. Entonces, supongo que usted conoce una antiderivada de la función, una función cuando la derive me dé f. Si usted conoce una f mayúscula con esa característica, entonces esa integral va a ser simplemente evaluar esa función f mayúscula de x en los extremos de la integral, los límites de integración. Cuando yo hablo de límites de integración me refiero a estos numeritos. Bien, el a que esté aquí y el b que esté aquí. Entonces toca evaluar esa antiderivada, que lo notamos así, primero en b, en la parte de arriba, y luego en a. O sea que esa integral, esa área va a ser simplemente FA, perdón, FB, que es el extremo superior con que se evalúa primero, menos FA. Bien. Eso es lo que establece el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular el área bajo la curva de, veamos algún ejemplo del libro aquí, con qué nos sorprende el libro. Bueno, todos estos ejemplos son muy fáciles. Bueno, hagamos uno aquí de la integral, a ver, desde 2 hasta 5 de la función x al cuadrado de x. ¿Cuánto me da esta integral? Primero que todo, ¿cuál es una antiderivada de x a la 2? Entonces aquí aplico las reglas que ya conocemos. X a la 3 sobre la Exacto. 3. Es que la 3 sobre 3, ¿cierto? Y esta antiderivada se evalúa en los extremos de integración. Aquí está el 5 y está el 2. Entonces primero se evalúa en el extremo superior, en 5. Entonces va a ser 5 a la 3 sobre 3 menos 2 a la 3 sobre 3. Eso es lo que da esa integral. ¿Listo? ¿Cuánto da 5 a la 3? Da 125 sobre 3 menos 8, ¿no? 2 a la 3 es 8. 8 sobre 3. ¿Cuánto me da esta resta de esas fracciones? Me da 3 en el denominador. 39. Pero no estoy restando. Haría 117, ¿no? 125 menos 8 da 117.
Entonces daría 117 tercios. Bien. ¿Qué quiere decir ese 117 tercios? Bueno, recuerden, es un área bajo la curva. ¿Qué curva? La función y igual a x al cuadrado. ¿Qué es eso? Eso es una parábola. ¿Cómo es la gráfica de esa parábola? Veamos. Dibujémosla aquí. Profe, siempre hay que expresarlo fraccionalmente. 117 entre 3 no es 39. Sí, eso da igual a 30. ¿Da 39? Sí, a 39. Bueno, entonces si la división es exacta, colocan 39. ¿Sí? Da grande, ¿no? Ahora, ¿cuál es la gráfica de esa función y igual a x cuadrado? Bien por la observación. Entonces esa gráfica es así, ¿cierto? Entonces yo coloco, digamos, hagamos un zoom, digamos, por aquí está el 2, por acá está el 5. Entonces, ¿cuál es el área que se calculó? ¿No? Que el 5 llega hasta por acá. Entonces, el área que se calculó es, voy a sombrearla aquí. Es esta, miren. Esa área bajo la curva. ¿Sí? Eso es lo que mide 39. ¿Sí? ¿Todo el mundo está claro con eso? ¿Listo? Ahora, entendido ese teorema, veamos otro ejemplo. Lo que queremos desarrollar ahorita, enfocarnos, es en estudiar el método de integración por sustitución. ¿Sí? Entonces veamos enseguida, veamos otro ejemplo y luego hacemos ese. ¿Cuánto es la integral de menos 1 hasta 2 de 4x menos 2x a la 2? Por dx. ¿Cuánto da eso? A ver, ¿cuál es una antiderivada de la función que estamos integrando? ¿Y cuánto es la integral de 0 a pi medios de la función coseno de x? Respondamos estas dos preguntas. ¿Sí? ¿Cuánto es esta integral de arriba? ¿Cuál es una antiderivada de 4x? X al Recuerde cuadrado. que, A las 5 sobre 5. ojo, ¿no? A No. ver, aquí tenemos ese es el x. El x tiene exponente 1. Entonces me va a quedar 4, porque la constante queda ahí, y queda x a la 2 sobre 2, ¿cierto? Y aquí, como la integral lineal, entonces queda restado con el 2, queda como constante. ¿Cuánto es la integral de x a la 2? X a la 3 sobre 3. X a la 3 sobre 3. ¿Sí vieron el proceso? Ah, Ahí usamos linealidad. Bien. Entonces, esa es la antiderivada de la función que estamos integrando. Ahora, en virtud del segundo teorema fundamental del cálculo, esa antiderivada se evalúa en los extremos que tenemos, en este caso. Y aquí este ejercicio es muy interesante porque hay que tener cuidado, ¿no? Menos 1 y en 2 son los extremos de la integral. Entonces, primero, voy a encerrar esto entre paréntesis. Primero evalúo esto que estoy encerrando entre paréntesis en el valor 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me va a dar eso? Me va a dar 4 por 2 a la 2 sobre 2. ¿Sí? Donde está x coloqué 2. Menos 2, estoy haciendo todos los pasos. Por 2 al cubo sobre 3. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí, Ese 4 medio no lo puedo no simplificar antes de hacer la sustitución. sí, exacto. También podía haberlo hecho. Puedo decir que la mitad de 4 es 2. Mejor dicho, simplificar y me queda 2x al cuadrado, ¿cierto? Sí, eso le iba a preguntar. Sí, eso se puede hacer. Entonces aquí me queda simplemente 2x. ¿Listo? Entonces acabé de evaluar lo que está entre paréntesis con x igual 2. Ahora tengo que restar, miren, aquí ojo con el uso de paréntesis, tengo que restar, abro paréntesis ahorita. Cuando evalúo esta misma función, para ahorita menos 1, entonces sería, mire que abrí un paréntesis y ahorita coloqué menos y abrí paréntesis. 2
por menos 1 al cuadrado menos 2 tercios por menos 1 al cubo, ¿sí? Entonces tengo que hacer esa operación que está ahí, todo eso entre paréntesis, ¿ok? ¿Cuánto da eso? Bueno, aquí hay que tener en cuenta, ¿no? Jerarquía de las operaciones, etcétera, cosas que ya se deben saber. 2 a la 2 es 4, 4 por 2, 8. Menos 2 a la 3 es 8. 8 por 2, 16. Yo me quedaría 16 tercios. Menos 1 a la 2, ¿cuánto es? 1. 1 por 2, 2. Menos 2 tercios. Menos 1 al cubo es menos 1. ¿Listo? Entonces fíjense aquí. Menos 1. Por este menos de acá, por ley de signos, yo puedo quitar ese menos 1. Puedo quitar ese menos 1 y dejar signo positivo aquí. ¿Sí? Porque por ley de signos menos por menos es más. Entonces me quedaría así. Listo. Ahora, ese menos está afectando todo el paréntesis. Entonces esto me va a quedar, bueno, por un momento dejémoslo así. 8 menos 16 tercios. Menos 2, porque más por menos, el 2 tiene signo positivo, es el menos. Y más por menos es menos, menos 2 tercios. Bien. ¿Qué puedo hacer aquí? Bueno, puedo restar los números naturales primero. 8 menos 2 es 6. ¿Y cuánto es menos 16 tercios menos 2 tercios? Me da, como tiene el mismo denominador, se restan los numeradores. Menos 16 menos 2 da menos 18 tercios. ¿Cuánto es 18 dividido 3? 6. Entonces esa integral va a dar 0. ¿Listo? Dio 0. Ahora, ¿por qué ocurre ese fenómeno? ¿Quién podría decirme, uy, ¿cómo así que me dio 0? ¿Es continua? ¿Cómo? Entonces tenemos que ir a la gráfica de la función a ver qué es lo que está pasando, ¿sí o no? Porque, Ya. profe, porque lo que pasa es que ahí hay cierta área que se cuenta como negativa, entonces ahí se está creo que restando, algo así. Muy bien, eso es. Entonces vamos aquí a Desmos, ¿sí? Y Profe, qué pena, no escuché bien por qué fue que dio 0. vamos a explicar eso con una gráfica. Listo, profe. Desmos 2D, a ver. Entonces, ¿cuál es que es la función que integramos? La función es 4x menos 2x a la 2. Entonces grafiquemos esa función a ver. Bueno, esto siempre viene con estas gráficas aquí. Coloquemos aquí 4x menos x a la 2. ¿Oye, se acuerdan? Me olvidé otra vez. 4x 2x a la 2. Menos X. 2x al cuadrado. listo al cuadrado. Entonces menos 2x. Coloquemos el cuadrado con esto. Sí, entonces miren, esta es la función que estuvimos graficando, integrando. Listo, hagamos un zoom aquí. Nosotros de dónde a dónde la integramos? Desde menos 1 hasta 2, ¿cierto? Entonces miren la gráfica de esta función. Sí, usted la Su dio altura ahora. más- Sí. Entonces ella viene y miren que ya tiene una parte acá que está bajo la curva, ¿no? Desde menos 1, entonces está bajo el eje X. Vamos a la graficadora, ya vemos qué es lo que está pasando con esta función. Vamos aquí. ¿Por qué es que esa área dio 0? Hay que investigarlo. Entonces resulta que está sucediendo lo siguiente. Qué bueno que pasó esto porque ni siquiera lo había preparado que sucediera y sucedió. Bueno, que me permite explicar algo. Entonces la función es así. Ya vimos su gráfico. Sube. Viene por aquí.
luego baja, ¿cierto? Y por aquí creo que es 2. Este es 0. Y por acá está el menos 1. Entonces, ¿cuál es el área bajo la curva? Entonces, el área que calculamos nosotros consta de dos partes. Un área bajo la curva es esta que está aquí, porque es entre la curva y el eje X, entre menos 1 y 0. ¿Sí? Y la otra parte es esta que está aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Esta integral tiene este comportamiento. Esta integral que nosotros estamos haciendo le dimos la interpretación de un área bajo la curva, ¿cierto? Pero cuando el área que se genera está por debajo del eje X, la integral indica eso con un signo negativo. Entonces esta área que está aquí tiene signo negativo por el hecho de que está debajo del eje X. Bien. Y el área que está acá arriba tiene signo positivo porque está por encima del eje X. Bien. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que el área que está por debajo del eje X es igual a la que está por encima del eje X. O sea, un área nos dio menos 6 por acá. Puede ser eso. No menos 6 exactamente. Un área nos dio negativa y la otra positiva. Y cuando sumamos se restaron y por eso dio 0 acá. ¿Listo? Eso fue lo que pasó. Bien. Entonces, Profe, una pregunta. Algunas áreas pueden dar negativo, eso es cierto. Sí. Si yo, por ejemplo, quiero saber el área total, o sea, como valor absoluto, entonces no le pongo el signo negativo al de abajo, solamente sumo las dos y ya. Entonces, esa es una buena pregunta. Entonces, ¿cómo hago yo para saber el área total? Entonces, fíjense en lo siguiente. Como nosotros ya conocemos la gráfica, nosotros sabemos que desde menos 1 hasta 0 tenemos un área que está negativa, ¿cierto? Desde menos 1 hasta 0. Y de 0 hasta 2 tenemos la positiva. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo integrar. Borramos aquí. Si yo integro desde menos 1 hasta 0, no hasta 2, sino hasta 0 acá, esto me va a dar el área negativa. Esta integral va a dar negativo. ¿Listo? ¿Cuánto es la antiderivada de esto? Ya sabemos que la antiderivada es 2x, 2 menos 2 sobre 3, x a la 3. ¿Sí? Entonces, de aquí, desde menos 1 hasta 0, eso me va a dar esta área negativa. Y a esa le puedo calcular el valor absoluto para volverla positiva. Y luego calculo la integral de 0 a 2 y así encuentro el área total bajo la curva. ¿Listo? Esa es su pregunta. ¿Cuánto es esta integral? Cuando valúe en 0, da 0 todo eso. Menos cuando valúe menos 1. Cuando valúe menos 1 me da, ya hemos hecho las cuentas, 2 más 2 tercios. ¿Cuánto es 2 más 2 tercios? 2 por 3, 6. Me da 8 tercios. Entonces esa área ahí es menos 8 tercios. ¿Sí? Este pedazo nomás mide menos 8 tercios. Según el razonamiento que hemos hecho, entonces la integral de 0 a 2 de esa función, ¿cuánto tiene que dar? La otra parte de área. Lo mismo, 8 tercios, ¿no, profe? Tiene que dar pero positivo, ¿cierto? Sí, claro. Entonces vamos a ver, cambiémoslo aquí. Integremos ahorita de 0 hasta 2. Entonces la antiderivada es la misma, simplemente cambiamos los límites de integración. El 2 va arriba, el 0 abajo. ¿Y cuánto da eso? Bueno, tiene que dar 8 tercios, si no estamos razonando mal. Entonces esto me haría, cuando evalúe en 2, me haría 2 por 2 a la 2, que es 2 por 4, 2 a la 2 es 4, 4 por 2, 8. Menos 2, perdón, aquí tengo es 8 2 a la 3. 2 a la 3 es 8. 8 por 2, 16. Menos 16 tercios. ¿Cuánto da esta resta? Eso da 24 menos 16. ¿Cuánto da eso? Tercios. Da 8. ¿Cierto? 24 menos 16 es 8. Entonces, efectivamente, se cumple lo que estamos diciendo. ¿Listo?
Entonces mire que calculamos la integral por tramos de 0 a 2 y luego de menos 1 a 0 y da lo mismo, sino que de menos 1 a 0 nos dio negativo y de 0 a 2 positivo. O sea que cuando hicimos la integral desde menos 1 hasta 2, internamente ocurrió este proceso de cancelación. Una parte dio 8 tercios y la otra dio, una parte dio menos 8 tercios y la otra dio 8 tercios. Y a la final por eso nos arrojó el valor 0. ¿Listo? Porque ya suma todo, con signo y todo. ¿Se entendió este ejemplo? ¿Quién es? Siga, ¿Se entendió o no? ¿Se Sí, entendió el profe, ejemplo? sí. Eso. siga, bro. Muy bien. ¿Qué pasó? Muy bien. Entonces, tengan eso en cuenta. ¿Cuál era la otra integral que estábamos haciendo? La integral de coseno. ¿Cierto? La integral de coseno entre 0 y pi medios. Bien. Entonces veamos. La integral de 0 a pi medios de coseno. ¿Cuánto es una antiderivada de coseno? Sí. Seno. Entonces, seno de x. Y simplemente evaluamos esto en los extremos que nos están dando. 0 y pi medios. ¿Cuánto es seno de pi medios? Seno de pi medios es 1. Esto me da seno de pi medios menos seno de 0. ¿Sí? Menos seno de 0. Seno de 0 es 0. Por lo tanto, esto da 1 menos 0, que es 1. ¿Sí? Entonces, ese es el área bajo la curva. Pues cuando nosotros siempre se resta, ¿sí? O sea, cuando nosotros estamos evaluando ese menos, siempre va menos. Sí, siempre. Ese menos, ¿de dónde viene el teorema? Es la regla, es el teorema fundamental del segundo teorema, nos dice eso. Listo. Mírelo aquí, a propósito que usted pregunta. Mírelo. Si lo nota aquí, Listo, profe. viene el teorema fundamental del cálculo. Creo que es el de arriba menos el de abajo, ¿no, profe? Sí, exacto. ¿Sí? Esta interpretación de esta función, ¿cómo la hacemos? Bueno, veamos la gráfica de la función coseno. Quitemos el zoom a esto. Esto ya lo analizamos bien. ¿Será que esto entiende que coseno es cos de x? Sí, cierto. Miren la función coseno como oscila de bueno. Mírenla. Y nosotros hallamos el área bajo la curva. Desde aquí, desde 0 hasta pi medios. Pi medios es esta línea que está aquí. O sea, cuando la pi medios es un poquito más grande que 1.5. Entonces hallamos el área bajo la curva desde acá arriba hasta este punto, hasta donde atraviesa aquí el eje X. ¿Sí? Esta área mide 1. Eso es lo que acabamos de descubrir. ¿Bien? ¿Entendido? Esta área mide 1. Bueno, ahora, la integral satisface unas propiedades que es bueno que las analicemos. Y veamos si están por aquí. Creo que están antes. Ah, profe, yo le iba a decir que si pudiéramos hacer una en la que fuera como fraccionario. ¿Fraccionario? Sí, que fuera la integral de, por ejemplo, de 4x al cuadrado menos 2 sobre 3x más 6, algo así. Bueno, Un ejemplo. entonces ese tipo de integrales no se pueden hacer todavía. Tenemos que estudiar el método de sustitución. Bien. Pero antes de hablar de eso, bien que hace la observación, enseguida analizamos el método de sustitución para poder hacer ese tipo de integrales, que son interesantes, claro. Tenemos este teorema de comparación. Bien. ¿Qué dice este teorema? Que si yo tengo dos funciones integrables, es decir, que son continuas, puedo integrarlas, y una está por encima de la otra. Por ejemplo, aquí la función g está por encima de la función f.
en todo, esa desigualdad es válida para todo x en el intervalo donde estamos integrando. Bien, entonces, si se satisface esta desigualdad, la integral también va a satisfacer esta desigualdad. ¿Listo? Eso es natural e intuitivo. Porque ¿qué nos están diciendo? Estas son propiedades que son muy obvias, digamos. Yo tengo el plano cartesiano y aquí tengo A y B que yo voy a integrar sobre este intervalo. Y yo tengo una función que está por aquí, digamos que esta es f, y tengo la función g que está por encima de f, digamos que por aquí se interceptarán tal vez en algún puntico, pero siempre está por encima. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el área mayor? ¿Cuál es el área mayor? ¿Esta que define aquí, se define con la curva roja? ¿O esta que se define aquí con la curva café? Claramente esta es la gráfica de las funciones. Claramente el área mayor es la de arriba, la que viene de arriba, ¿no? Y eso es lo que nos dice este teorema, que es el teorema de comparación. Bien. Además de eso, la integral, estas propiedades ya las hemos usado en los ejemplos que hemos hecho, pero aclarémosla. Que la integral definida es lineal, ¿no? Cuando yo tengo la suma de funciones, la integral de la suma es la integral de las funciones por aparte. Pero eso ya lo hemos hecho nosotros. Las constantes salen, todo esto lo hemos hecho en los ejemplos sin percatarnos, ¿no? Pero son propiedades válidas. ¿Listo? Ahora vamos a hacer el método de sustitución. Entonces, el método de sustitución se establece aquí como por medio de la regla de la cadena. Bien. Y este método de sustitución es muy parecido a la regla de la potencia generalizada que hemos estudiado antes. ¿Listo? Una pregunta, si yo tengo una función compuesta, f dentro de la función g dentro de la función f. Así. ¿Cuánto es la derivada de esa función que está ahí? ¿Qué dice la regla de la cadena? Que eso va a ser igual a ¿qué? A f', ¿sí? Evaluado en gx por g' de x. ¿Cierto? Eso es lo que dice la regla de la cadena. ¿Confirman o no? Por ejemplo, a ver, hagamos un caso. Si yo tengo la función y igual a x a la 2. Digamos que, a ver, ustedes ya vieron composición de funciones, ¿cierto? Tiene que ser, ¿no? En el curso de cálculo diferencial, ¿no? f de x igual a x al cuadrado. Y digamos que esta es la función f. Y la función g va a ser x a la 3 más 2x. ¿Sí? Esta es la función g. Si yo tengo ese par de funciones, ¿cuánto es f compuesto g? O lo que es lo mismo, ¿cuánto es g dentro de f? ¿Cuánto da esto? A ver si se acuerdan de la composición de funciones. Bueno, entonces, ¿cuánto es f evaluada en 2?
¿Nadie sabe cuánto es f evaluado en 2? 4. La f aquí, mire. 4, profe, ¿no? O sea, es 2 a la 2, ¿no? Es 4. O sea, donde estaba x, aquí donde estaba esta x, pusimos el 2 porque en ese punto estamos hablando de la función. ¿Sí o no? Ahora, con esa misma lógica, ¿cuánto es f evaluado en g? ¿Quién me dice? ¿Cómo hablarla en un número? ¿Quién es g? Pues está toda esta chorrera de números de esto aquí, mire. Esto es g. Entonces, ¿cuánto es f evaluado en g? G a la 3 No más sé. 2G. Aquí a la 3 más 2g. No. No, sería todo completo. A la ¿sí? 3 más 2x al cuadrado. Exactamente. Muchas gracias. ¿Su nombre? Yaritza. Eso, Yaritza. Nos salvó a todos aquí. Yo dije, no, tocar devolverlos al curso de cálculo diferencial. Entonces, aquí donde está x, pues como la función f la estoy evaluando en g, así como hice con el 2, mire, donde estaba una x coloqué 2 porque la función f está evaluando en 2. Con esa misma lógica, y donde está x coloco la función g, y queda esto al cuadrado, ¿sí? Esto es f compuesto g. Ahora, ¿cuánto es la derivada de esta función que está aquí? A ver. ¿Cuánto es la derivada de eso? ¿Quién me dice? X a la 4. El 2 baja, ¿cierto? Como el exponente es 2, baja a multiplicar. Entonces aquí aplicamos esta regla de la cadena, mire. ¿Qué dice de la regla de la cadena? Que es f' evaluada en g. ¿Cuánto es f'? Es 2x. Y si lo evalúo en g, pues me quedaría 2 veces x a la 3. Todo eso uno lo hace de una forma ya muy rápida, ¿no? ¿Sí? Por la derivada interna. ¿Cuánto me da la derivada interna? Esto es puro cálculo diferencial, ¿no? ¿Cuánto es la derivada de x a la 3 más 2x? X a la 4. 3x a la 2. Más 2, ¿cierto? Entonces, todo eso que acabamos de hacer aquí fue un ejemplito para ilustrar esto. Esta es la regla de la cadena. Esto se ve en cálculo diferencial. Regla de la cadena. Bien, aquí lo hicimos con un caso concreto. ¿Listo? Ahora, esa regla de la cadena, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo algo más. En términos de integrales, ¿qué nos está diciendo? Veamos a ver. En términos de una integral no definida. Eso que está ahí en esa cajita, es lo mismo que escribir esto. Nosotros entendemos el símbolo integral, nos está diciendo que la integral de f' evaluada en gx, o sea, f y f' evaluada en gx por g' de x por dx, esa integral es igual a qué, a ver, ¿quién sabe? A f evaluada en gx. O sea, lo que está a la izquierda. F de gx F evaluada en gx, más una constante, sí. una constante. Eso es lo que nos está diciendo eso, ¿cierto? Porque ya sabemos que la derivada de esto que está aquí, por regla de la cadena, es esto. Entonces, efectivamente, como ustedes bien observan, tenemos este resultado, ¿bien? Y esta es la base para definir el método que se llama método de sustitución, integral por sustitución, ¿bien? Que nos va a permitir hacer una variedad de integrales, una gran variedad de integrales. Y eso que yo acabo de escribir ahí es este teoremita que está aquí, miren. Este teoremita que está aquí. Aunque creo que hay un detalle aquí, ahí aparece una F mayúscula. No, lo mismo. Sino que yo no usé F mayúscula, yo usé... Profe, una otra pregunta. notación. Ah, no, ya, Lo mismo. ya. ¿Sí? Esto es lo que nos permite hacer integrales por el método de sustitución. Entonces, coloquemos título aquí.
¿sí? Método de sustitución. Entonces, ¿en qué consiste usar esta fórmula adecuadamente? ¿Por qué? Pensemos en una integral de este tipo, a ver, en la que sea necesario usar una sustitución. Esta, miren, 2x, ¿sí? Por seno. Por un momento olvidémonos de las integrales definidas. Pensemos otra vez en integrales sin límites de integración. Y ya sabemos que cuando tenemos un límite de integración es solamente evaluar en la antiderivada y ya. Entonces pensemos en integrales así nomás. Miren esta integral tan curiosa. Miren. Esta integral no podemos resolverla. Una función que cuando la derive me dé eso. No la conocemos así. Tal vez alguien que tenga mucha experiencia se acordará de alguna, pero no tenemos un método paso a paso para resolverla. Nosotros sabemos hacer la integral del coseno y del seno y de la de 2x, pero solitas. Y aquí se están multiplicando. Entonces esta integral tiene un problema, ¿no? No la podemos resolver tan campantemente. Entonces, ¿en qué consiste el método de sustitución? Consiste en definir una nueva variable que vamos a llamar u, de tal modo que esta integral que está aquí se pueda reescribir de una forma más sencilla, pero en términos de u, ¿sí? Primero, entonces, tenemos que definir u, y voy a hacer una definición aquí que en el momento puede parecer arbitraria, pero definamos u igual a x cuadrado, ¿cierto? Definamos esta función u. ¿Cuánto es la derivada de u con respecto a x? A ver, ¿cuánto es u'? 2x, ¿cierto? Entonces, este de x que está aquí dividiendo, podemos pensar que lo pasamos a multiplicar y me queda que de u es igual a 12x por dx. ¿Correcto? ¿Confirman? Sí, profesor. Entonces, Sí. ¿qué pasa? Que esta integral que está aquí complicada, mire que aquí aparece un 2x y aparece este de x. ¿Sí ven? Entonces yo puedo escribir la integral así. Escribir simplemente de u. Y de u ya sustituye todo eso. Y me queda seno de x al cuadrado. Pero x al cuadrado, ¿cuánto es? X al cuadrado es u. Entonces, en el fondo, lo que nosotros tenemos aquí es la integral de seno de u por du. Fíjense, con hacer simplemente un cambio de variable, reescribimos esta integral y esta sí se puede hacer. ¿Cuánto da esa integral? Menos coseno de u. Menos coseno de u más una constante. La pudimos resolver en términos de u. Cuando la resolvemos, ¿qué hacemos? Como ya sabemos quién es u, X al cuadrado. Todo esto, exactamente, entonces tuvimos que tener menos